Hola, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidos al último episodio de la temporada 1. Así que acá se develan un montón de misterios de este podcast que se da en llamar Presente Imperfecto y que está compuesto de estas entrevistas que cuanto más imperfectas salen, más ricas son. Así que trajimos a alguien que está muy acostumbrado a hacer entrevistas, así que lo vamos a desafiar a que sea el lado B de las entrevistas. Eh, para nosotros ha sido a lo largo de todo este camino que hicimos juntos de los podcasts una, una bendición y un privilegio la gente que trajimos. Y cuando pensábamos en invitar a Gastón Remy, primero no nos animábamos, porque era mucho. Era mucho traer a Gastón Remy. Era como una figura muy difícil, la figurita difícil para nosotros, no para él, que siempre es generoso y siempre estuvo ahí para nosotros. Pero vamos a hablar un poco de por qué Gastón Remy, y yo que tengo la suerte de conocerlo desde hace un tiempo, eh, porque Gastón tiene algo que me gustaría compartir con ustedes, que es este instinto por lo exponencial, por lo trascendental. Anda por la vida siempre buscando cómo romper y cómo integrar, lo cual es muy raro, porque para integrar él rompe. Y algo que me gustaría contarles de él es que a lo largo de los años que yo lo he visto trabajar eh, y, y convertirse un poco en esta figura tan gravitante que es hoy en el país, eh, él hace posible lo impensado. Es lo que te estoy diciendo. O sea, porque ni siquiera es lo improbable, no es lo impensado. Vos no pensabas que iba a ocurrir esto. Eh, Así que bueno, y ocurre porque Gastón está en el medio. Así que lo primero que te voy a decir es que desde mí, personalmente, te agradezco profundamente que vengas hoy y te agradezco profundamente el camino que hemos transitado en algún caso juntos, y me gustaría que te presentes chiquito, así, con algunas cosas que te definen. Con ustedes, Gastón Remy. Hola, Gastón. Ay, Bea, me vas a hacer ya emocionar de entrada. Es la presentación e introducción más linda que me han hecho en mi vida, creo. Así que, pero probablemente tenga que ver que vos no es que me viste trabajar o me conocés hace un tiempo, sino que vos me hackeaste el sistema alguna vez y lo hicimos juntos. Entonces, para mí es muy especial estar acá hoy con vos y acompañarlos en este cierre. Es un privilegio, como ha sido un privilegio tenerte cerca a vos y a tu equipo en todos estos últimos años, donde abrir el alma, abrir la cabeza es algo fuerte, ¿no? Y hacerlo compartido y en conjunto y como socios, en algún sentido, de búsquedas, de visiones, de cuestionamientos, de planteos, nada, para mí ha sido algo extraordinario. Así que desde ya te agradezco por esa oportunidad. Y me presento muy rápido. Empiezo por lo que soy, ¿no? Alguien que creció en la Patagonia, entre Río Negro y Neuquén, el más grande de 5 hermanos, con mis viejos muy presentes, que por suerte todavía los tengo, casado con Florencia, mi mujer, mi novia desde los 18 años, con 3 hijos divinos, Abril, Franco y Matilda, y con un tránsito así en la vida profesional que me llevó de ser abogado de la UBA a estudiar afuera, a volver a la Argentina, salir, entrar varias veces, y una carrera larga en Dow que me llevó a ser el CEO de la compañía y un paso por Vista, una compañía de la cual fui uno de los socios fundadores, y ahora en un momento muy especial de mi vida, transitando lo que iba a ser un año sabático y terminó siendo un año definitorio para mi vida, a partir de encarar ciertos proyectos que realmente me hicieron sentir muy pleno. Así que ese soy yo, para atrás, Buenísimo. y donde estoy hoy presente.
Yo voy a, les voy a compartir a la gente algunas acciones que vos tomaste como líder y que a mí me impactaron mucho acompañando a tus equipos desde afuera. Y te voy a remitir a Dau. En el equipo, cuando llegó Gastón a Dau, él y su equipo instalaron un logo que era "Si querés en Dau podés", ¿no? Y lo que yo observé en la organización fue que esa fue como una habilitación transformadora, el que la gente empezara a pensar que si quería podía. Fue como la primera instalación de esto que me parece que se va dando como un camino en vos, que es hacelo por el deseo, hacelo por la pasión y algo va a ocurrir, ¿no? Y algo que a mí me impactó muchísimo y que hay hoy, nunca te lo dije, pero hoy en día, trabajando con otras empresas, todavía remiten a ese modelo, fue el compromiso que tomaste como líder y que tomó la organización, pero que tomaste vos como líder, porque era tu bandera, sobre habilitar la conversación de la diversidad sexual en las organizaciones. ¿Te acordás? Sí, claro, por supuesto, sí, sí. Y a mí Sí. me gustaría que contaras de eso, porque yo no sé si de eso se habla mucho, y para muchísima gente fue un alivio, un orgullo, una habilitación, un acto de amor, digamos. Cuando yo volví a Argentina, que mi paso anterior tenía mucho que ver con, con el mundo de legales, el mundo de las fusiones, adquisiciones, los proyectos, las inversiones, eh, me propuse convertirme en un líder más integral y más redondo, y ahí fue muy intuitivo la idea de decir teníamos que ir detrás de un propósito, ¿no? De algo que nos aúna y que nos tire para adelante, lo que yo llamo propósitos transformacionales, ¿no? Y en ese camino, si querés en DAO podés, como vos decías, era realmente muy habilitante, era muy desafiante, y era una manera también de pasar la pelota a la organización, ¿no? Y que cada uno mostrara lo que era capaz de hacer. Y en esa búsqueda es donde también empezamos a romper con barreras, con límites y sobre todo con el status quo, ¿no? Incluyendo la idea de generar una organización más inclusiva, más diversa, más integrada, que no solo tuvo que ver con cuestiones de género o cuestiones de identidad de las personas, sino que tuvo que ver con todo un montón de atributos que nosotros creíamos que hacían a las personas sentirse mejor dentro de la organización. Yo ahí te perdí la vista, me veo a mí mismo nada más en la Sí, pantalla, sí, pero sé sí, que está bien, está bien, está perfecto, no te preocupes. Eh, y de esa época, vos, ¿qué sentís que aprendiste en esa época para que te preparó para ser quien sos hoy? Porque todos los hitos, ¿no? Todos son pasos de desarrollo, todas estas posiciones o todos estos desafíos son pasos de desarrollo que te traen a ser quien sos hoy, ¿no? Entonces, ¿qué aprendiste en ese tránsito por esta empresa de vos? ¿Te referís al tránsito dentro de DAO? Sí. Eh, DAO, DAO me dio una oportunidad única a mí que, sobre todo cuando yo pienso y miro para atrás, hay un modelo que se repite, que es buscar nuevos y nuevos desafíos y salir de la Uh-huh, zona como de confort cada cierto tiempo. uh-huh. Un momento que me di cuenta, o sea, era obvio, pero dije, pucha, cada 3 años o cambio de país, cambio de función, cambio de puesto, cambio de lugar, y voy a lo desconocido. Bueno, eso DAO me lo permitió hacer dentro de la compañía Uh-huh. durante muchos años, ¿no? Cada 3 años, 2 años y medio, 3, yo generaba un cambio grande que yo iba y lo buscaba, y la compañía me daba el espacio para, para poder Transitarlo. cumplir Uh-huh, con uh-huh. esas búsquedas, ¿no? Y yo te diría que los primeros años de DAO lo que fueron años de mucho aprendizaje, ¿no? Y de sumar herramientas, y
lideré esos lugares de nuevas sensaciones, conocer nuevas personas, conocer nuevos lugares, conocer nuevas dinámicas, sistemas, procesos, y era como muy estimulante eso. Y lo que pasó realmente fue que cuando vuelvo a Argentina, después de todo ese recorrido, donde lo que fui haciendo fue poniendo herramientas, digamos, en la mochila, aparece un nuevo espacio, una nueva dimensión que fue la de la trascendencia. Hubo algo muy fuerte en mí, y Dao también me permitió liderar desde ahí, que era ya no solo sumar herramientas para mí, sino tratar de alinear mi interés más propio, egoísta, te diría, con un interés más colectivo, incluido el del país, que eso fue muy fuerte para mí. A mí yo vuelvo en un momento, en el año 2014, donde creía que podíamos ser vehículos y factor de transformación, y donde muy profundamente sentía que todos podíamos contribuir, una mirada más macro de la sociedad, podíamos contribuir a tener un país mejor, una sociedad mejor. Y eso DAO me lo permitió. Entonces, cada acción que tomábamos tenía como ese sentido de propósito trascendental, y eso también fue parte de lo que DAO me permitió, ¿no? Entonces, resumiendo, fueron una etapa de mucho aprendizaje y estímulos y cambios, y una última etapa de mucho sentido de trascendencia y propósito que fue de vivirlo con una plenitud muy grande, y sobre todo de una manera muy colectiva, ¿no? Era una sensación de todo vos estuviste cerca de eso, muy cerca, y había algo muy de equipo también que daba una energía increíble. En esto que traes de la trascendencia y parte de lo que uno evoluciona y lo que estamos viendo en los temas que estamos tomando en los podcasts, es la importancia del otro, ¿no? Y el impacto que tenemos en el otro y el impacto que el otro tiene en nosotros. ¿Cómo mantuviste tu centro cuando estabas, bueno, en general este tipo de funciones te demanda estar mucho para afuera, ¿no? Entonces, hacia adentro, ¿cuál era tu cueva? Hacia adentro, ¿cómo te alimentabas y cómo te alimentás? Bueno, uno de los secretos fue tener una coach como vos. Bueno, Pero no, lo digo, es una flor que te tiro, pero muy real, porque yo sí siempre fui consciente de la importancia de estar balanceado y ser muy consciente de los momentos en que ese balance lo perdía, que fueron muchísimos, ¿no? Pero al menos siempre trataba de encontrar el eje, y el eje siempre fue entre alinear lo que pienso, siento y digo. Ese alineamiento va de cabeza, alma y estómago, digamos, y pasando por la boca de lo que sale. Siempre tratar de ser muy consciente de al menos advertir o identificar cuando ese desalineamiento se producía. Y en ese eje, a mí la cueva esta que vos mencionás, lo que me ayudó siempre fue volver a una lógica de esencia, ¿no? Muy grande, que para mí es muy fuerte. Te diría que es casi sensorial, ¿no? Son sabores, son sensaciones, son charlas, y tiene que ver con familia, con mis viejos, mis hermanos, mis hijos, mi mujer, mis amigos, Neuquén, la Patagonia, el río, el asado, la cancha de Boca, y la búsqueda permanente de desafiarme ser feliz todo el tiempo, de ser pleno. Y si yo siento que eso se pierde, ahí me refugio en búsqueda de ese remanso para volver a arrancar. Por ahí suena como algo medio raro, ¿no? Pero de verdad que yo lo apliqué en mi vida profesional también a esto, ¿no? Y creo firmemente en que en algo nos tenemos que apuntalar, ¿no? Y ese apuntalamiento para mí siempre fue esa esencia que en mi caso, por suerte, es muy nítida, ¿no? En cuanto a quiénes son esos interlocutores, ¿no? Y a mí me parece algo lo que estás diciendo, me parece que construye una identidad que después, a lo largo de lo que nosotros fuimos observando, fuiste de los primeros líderes empresariales que no tuvo problema
en cruzar lo privado para ir a lo público, ¿no? Y para poder hablar con los gobiernos y para poder decir con los gobiernos y para poder construir con los gobiernos. Y ahí te traigo un poco la responsabilidad que tuviste en idea de juntar esos dos mundos, ¿no? Y hablar lo que no se hablaba, lo que se hablaba puertas adentro y lo pusiste afuera. ¿Querés contarnos un poquito de tu paso por idea? Sí, y si querés voy un paso más atrás en lo que conceptualmente creo, ¿no? De que esto hoy se hace ya súper evidente, pero desde hace unos años era muy claro que el rol y objetivo y propósito de las compañías tenía que ir más allá que solo generar profit, rentabilidad, retornos para los accionistas, ¿no? Y se crea todo un movimiento donde genuinamente los líderes empresariales empiezan a ver y a identificar que había que tener una mirada más integral, ¿no? Respecto a la comunidad donde operamos, donde estamos establecidos, respecto al rol con nuestras cadenas de valor, proveedores, clientes, con el vínculo con las fuerzas laborales, de un sindicato, con los gobiernos, de todos los estamentos, ¿no? Municipales, provinciales, nacionales, legislativos. Es una mirada como mucho más integral porque íbamos a ser juzgados no solo por los niveles de rentabilidad, sino por el impacto social que teníamos. Por eso ya aparecen estas tres vertientes tan claras, ¿no? Respecto al medio ambiente, respecto al impacto en la gente y respecto al impacto económico, ¿no? Y eso yo fui un ferviente seguidor de esa corriente, y ahí es donde rápidamente nosotros y estratégicamente decidimos en DAO en ese momento jugar un rol preponderante desde ese punto de vista y liderar desde ahí, ¿no? Liderarla y cambiar las conversaciones. Creíamos que teníamos valor para aportar, y eso es increíble cómo genera un efecto hacia adentro de la organización también. Genera más engagement, compromiso, genera orgullo y genera trascendencia. Entonces fue parte todo de una mirada. IDEA puntualmente quizás es de las instituciones donde me tocó más actuar, articular, y donde encontré un grupo de gente muy, muy especial. IDEA estaba en medio de una renovación propia también, pero la realidad es que me pasó en otras instituciones también donde me tocó ocupar roles de liderazgo, como la Cámara Química Petroquímica, como AmCham, como CIPEC, IDEA, RAP, donde había claramente una búsqueda, ¿no? de liderar ese lugar, pero sobre todo de establecer vínculos y sobre todo confianzas, ¿no? Y empezar a compartir estas visiones y valores y qué creíamos que era necesario para el país. Y la verdad que tuve la suerte, volviendo a IDEA, de liderar un coloquio y después de ser presidente de la institución, pero la suerte más grande es de haber encontrado un montón de gente muy, muy variada, de distintas industrias, sectores, distintas posiciones en sus respectivas compañías, dispuestas a hacer esa entrega del esfuerzo extra, yendo más allá de sus propias organizaciones. El otro día leía una frase que me pareció buenísima y que sentía que aplicaba mucho a esto que les estoy contando, de Churchill, que decía que la confianza es un activo que se construye en tiempos de paz para ser usado en tiempos de crisis o guerra, ¿no? Decía Churchill. Wow. Yo decía, claro, vos estás construyendo y algún día todo eso se pone en valor. Y eso es lo que creo que IDEA es un ejemplo, pero fueron muchas otras plataformas donde no solo uno está liderando y generando transformaciones y cambios, sino que estás construyendo una red. Como decía mi amigo Rodrigo Sarazaga el otro día, la importancia de construir redes del bien también, ¿no? De gente que quiere que las cosas vayan bien. Y una vez que uno identifica a esos jugadores, es importante construir cosas juntos, ¿no? Trajiste un tema que a mí me parece muy importante, especialmente porque quienes nos escuchan en este podcast no son solamente el mundo corporativo en el que la gente está acostumbrada a escucharte, sino
de la cantidad de chicos jóvenes y chicas que escuchan estos podcasts para aprender y para entender algunos otros mundos. Y trajiste algo que para mí es muy importante, ¿no? Cómo mantenerse optimista, cómo mantener la esperanza, porque por nuestro país y por nuestra cultura tanguera somos de mirar siempre lo que falta, ¿no? Entonces, ¿cómo mantenés la esperanza? ¿Cómo te mantenés vos activo hacia adelante? Me decía el otro día Pablo Nopov, de Isonomía, un gran tipo, además de muy, muy inteligente, lo aprecio mucho. Decía, la peor de las pandemias que viene es la del pesimismo, ¿no? Y se va a necesitar cada vez más faros, referencias para salir de ahí, porque en este mundo tan agrietado y tan convulsionado es fácil caer en la desesperanza, ¿no? Y hay mil argumentos y razones para que eso sí sea. Yo creo, por un lado, que tengo algo medio de optimismo compulsivo, ¿no? O sea, debe haber algo más genético en ese sentido, pero la realidad es que también lo trabajo, o sea, de encontrar siempre algún punto allá adelante que me motive y me cargue de energía, pasión también para buscar. Y generalmente siempre ha sido lo transformacional, ¿no? Ser vehículos de transformación. Y a partir de ahí se generan, cuando uno es dueño de ese vehículo o se hace cargo y siente que puede cambiar las cosas, la desesperanza se transforma en algo mucho más potente, porque no está esa mirada de sentir que las cosas pasan sin que uno pueda intervenir, ¿no? Sí, hay un montón de cosas que pasan sin que uno pueda intervenir, pero está bueno por ahí hacerse cargo y responsable de las que sí están en nuestras manos, ¿no? Así que eso a mí me ha dado siempre ha sido como uno de los secretos para mantener mi optimismo. Me llamaban a amigos últimamente y que viven afuera y que me preguntaban cómo veía Argentina, y siempre desde un lugar de mucha pesadumbre. Y yo les decía que lo peor que podemos hacer es entregarnos al pesimismo. Este año, por ejemplo, todo esto que les estoy contando, para mí fue eso, poner las manos y el corazón en acción, fue seamos uno, ¿no? O sea, en el momento más aciago y complicado, donde se ponían en juego un montón de cuestiones, la forma esta de accionar y de encontrar un propósito transformacional y motivador, en mi caso y en de tantos otros que participaron de este proyecto, fue Seamos Uno. Solo como para darte un ejemplo de que en todo momento siempre puede haber un vehículo para generar esa, no sé si es optimismo, pero sí energía. Esperanza, pero es importante hablar de estas palabras, ¿viste? De la palabra de ser optimista, porque no es simplista ser optimista, es profundamente comprometido con uno mismo. Está bueno hablar de soy optimista, está bueno hablar de tengo esperanzas, porque no son palabras que tengan mucha prensa, ¿viste? Y la esperanza es lo que te mantiene, digamos, ¿no? Entonces está bueno reinstalar algunas palabras. Por eso, y me da la impresión de que en el caso tuyo, optimismo viene con pasión, ¿no? O sea, cuando sos optimista es porque tenés adelante algo a lo que llegar y pensar que vas a llegar, y la pasión es como el combustible que usás para eso, ¿no? Yo antes te quiero volver a otro tema porque venía trabajando estaba pensando con vos este tema de cuál ha sido tu recorrido. Y algo que yo siempre repito de vos, que vos siempre decís y que de hecho profesás, es liderar es cambiar la conversación. Siempre decís eso. Liderar es cambiar la conversación. Y vos cambiaste la conversación de tu propia vida varias veces porque ibas camino a hacer no sé qué, Gau. Y de repente un día cambiaste la conversación y dijiste, encontré un proyecto que va a ser maravilloso y saltaste. ¿Cómo tomás de esas decisiones? La verdad es que he empezado a confiar cada vez más en la intuición, ¿no? Uh -huh.
alguna vez hablamos con vos, o vos me decías, mejor dicho, nada, que esa inteligencia del estómago en realidad está construida sobre miles o millones de experiencias previas y se ponen ahí en juego y se activan en tiempos muy, muy cortitos, y eso da vértigo, ¿no? Pero cada vez más y más respeto y acompaño y escucho lo que me dice la intuición, que por supuesto está apoyada en cuestiones más estructurales, ¿no? O sea, este momento particular que vos describís, después de 16 años en Dow y con una carrera internacional que yo había entrado y salido, y el próximo paso era salir. Yo había llegado muy joven como presidente de la compañía y tenía que volver a salir. En realidad lo estructural era una decisión de vida, ¿no? De quedarme a vivir en Argentina, una decisión familiar en ese sentido y una decisión también profundamente personal de querer ser parte de lo que se pudiera hacer acá en mi país. Eso me llamaba mucho más que mi próximo gran puesto internacional y demás. Y ahí hay algo muy importante de identificar, ¿no? En nuestro rol de líderes frente a nuestros equipos y viceversa, ¿no? ¿Qué es lo que moviliza y mueve a las personas? Evidentemente yo aprendí a conocerme para entender a qué soy, cuál es mi propulsión, ¿no? Es lo profesional, es el poder, es el dinero, es la aventura. Bueno, conocerse a uno mismo en ese sentido ayuda muchísimo para poder tomar esas decisiones y qué es lo que me motiva. Y de la misma forma, en mi caso, conocerme bien fue lo que me llevó a salir de Dow, lanzarme esta aventura, que fue maravillosa con Vista, y de la misma forma llegar a un punto a comienzo de este año donde yo sentí que era mejor y me generaba mi plenitud y mi balance estaba en buscar otros estímulos por fuera de la organización. O sea, es algo que da vértigo, pero en lo que yo cada vez confío más. Esto de dar vértigo y confiar en la intuición, y lo que trae Gastón es la intuición, es algo mágico, pero en realidad es la suma del pensamiento estratégico desagregado con esta capacidad de confiar en las capacidades que uno tiene para poder llevar adelante algo, ¿no? Y a mí hay algo que me parece muy interesante y daría la impresión de que sos muy valiente o tomás mucho riesgo o algo, ¿no? Y parece que ¿cuesta eso? ¿Tiene costos el tomar esos riesgos o tomar esas decisiones? ¿O a vos te sale fácil? ¿Qué sé yo? Yo pienso que al revés, por ahí, que más riesgoso sería tomar decisiones que no me hagan pleno y feliz. Entonces, eso me parecería más riesgoso. Con lo cual, cuando uno empieza a tener claro, se baja de esa superficie donde nos autodefinimos o nos valoramos a partir de un título, una posición o un salario, un bono o un reconocimiento que viene de algún lugar y nos valoramos por lo que realmente nos hace sentir plenos, felices y la persona que queremos ser. Los riesgos empiezan a ser cuando alejarte de esa búsqueda. Lo hablamos con vos muchas veces. A mí los cambios más grandes que sentí fue cuando pude identificar muy claramente moverme de las lógicas del hacer a las lógicas del ser, ¿no? Y claro, son mucho más profundas. Y eso me ha ayudado mucho. Por eso las decisiones pueden parecer valientes, pero en realidad eran bastante consecuentes, ¿no? ¿Y qué te pasó con este año sabático? Me pasó de todo. ¿Te ibas a tomar un año sabático? Decime vos, que lo charlamos un montón a esto. Bueno, vos no lo crees. voy a hacer unas incidencias.
Sí, no, no sé, depende cómo lo tomemos como, como sabático, ¿no? Y acá se vuelve a mezclar esto del ser y el hacer, ¿no? Ujú, Porque al ser se accede siendo, no haciendo, ¿no? Pero el ujú, hacer para mí claro, también es lo que me apalanca el, el ser. lo que soy, ¿no? Entonces está muy, muy mezclado. Y lo que pasó con este año sabático es que eh, fue muy, muy fuerte, ¿no? Uno se programa con un montón de, de- de planes, ¿no? Y de ideas de lo que va a hacer y de golpe creo que esta pandemia nos demostró a veces que realmente hay un montón de cosas fuera de nuestro control, o viendo esto de lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar. Eh, y, y nada, aparece la pandemia y yo todo lo que pensé que iban a ser viajes, aventuras, tiempo libre, se convierte en seamos uno, ¿no? A la semana que yo salgo de vista, empiezo con esta ida y vuelta y de a partir de ahí le dediqué hasta hace poquitas semanas el 120% de mi tiempo, mi energía y mis ganas a ese proyecto. Entonces el sabático, y ahí es donde aparecen, vea, las cosas increíbles, ¿no? Porque este año que podría ser, no sé, decidiste tomarte un sabático, viene la pandemia, no estuviste encerrado en tu casa y realmente el 2020 es el año más transformacional y pleno de mi vida, en ese contexto. Ujú. Y ahí es donde me Eh, parece como maravilloso, ¿no? ¿Qué pasó? Eh, para los que no lo conocen mucho, él habla siempre de un WhatsApp del 17 de marzo, ¿no? ¿Quién eras vos? ¿Qué estaba listo para que esa comunicación abriera esta transformación tan profunda? ¿En dónde estabas en ese momento? ¿En qué estabas? ¿Quién eras vos en ese momento? ¿Quién era yo y quién era todo ese ecosistema que hablábamos Ujú, antes, de relación de ujú, confianza, vínculos, ujú. lo que creo que todo eso se puso como en valor de manera muy rápida frente al tsunami que era la pandemia que venía y la anticipación de que esto iba a ser algo muy, muy grave, muy fuerte, muy, muy bruto, muy que realmente si no Brutal. lo encaramos de una manera nos iba a Ujú. dejar patas para arriba, como lo está haciendo en realidad, ¿no? Y lo que pasó ahí fue, eh, creo que varias cosas. Una, también lo hemos hablado muchas veces, Vea, yo al haberme en ese momento estar en un proceso como de cambio, el agua del tanque había bajado también y te entran nuevas ideas, nuevas iniciativas, nuevos proyectos, ¿no? Entonces estaba como, quizás me hubiera gustado más tiempo intermedio, pero estaba preparado mi cabeza y mis ganas para encarar algo nuevo. Y la otra cuestión fue que se puso en valor, como te decía antes, los vínculos de confianza que se venían construyendo. Y en realidad ese WhatsApp lo que hizo fue decir, eh, ser muy consecuente con esta idea. Te acordarás del coloquio del 2017 de IDEA, donde hablábamos del Ujú, transformándonos y la idea de ser protagonista, de no mirar el partido desde la tribuna, sino meternos en la ujú. cancha. Sarazaga lo ponía en otra frase que era: ¿la vamos a mirar del balcón o vamos a estar jugando? Y eso fue la semillita de Seamos Uno, que termina siendo algo gigante. Y hablando de exponencialidad, el proyecto más exponencial en el que me ha tocado trabajar. Y, Te diría trabajar no es la y- palabra, en el ujú, proyecto más exponencial en que me ha tocado participar. Pues si algo que aprendí últimamente es la importancia y la diferencia entre participar y trabajar, ¿no? El participar es ser parte de algo, ¿no? Es ujú, apropiarte de algo, es ser ujú. partícipe. Y así que me corrijo, el proyecto más transformacional y exponencial que me ha tocado participar. Para ser parte del proyecto así, hay que tener espacio. Y para hacer espacio dentro de uno hay que vaciarse, que es algo que esta reclusión en pandemia nos está desafiando. A veces nos llenamos de demasiadas cosas, a pesar de que estamos solos, ¿no? O que estamos sin tanto contacto.
de qué hay que vaciarse o de qué te vaciaste para un proceso, para llenarte de un proceso así, para darle lugar a un proyecto como este? ¿Se entiende? Sí, sí, claro, no, estoy pensando, porque son muchos los factores, ¿no? El primero y fundamental es que cuando uno está encarando un proyecto social de esta escala, lidiando con el hambre, ¿no? Y con la pobreza más extrema que uno se pueda imaginar, se caen un montón de barreras y se te abren un montón de cuestiones que a niveles que quizás yo no había experimentado antes. Eso, ya empecemos por ahí, estás como muy permeable. Entonces, no sé, una de las grandes cosas que yo creo que Seamos Uno fue haber acomodado y calibrado egos, ¿no? Y cosa que hay que hablar más de esto, ¿no? El daño que a veces hacen para los personalismos o los egoísmos, las miradas parciales, los prejuicios. Fue increíble como en este caso se rompieron rápidamente porque el objetivo era tan loable, el propósito era tan loable y tan claro, digamos que había un objetivo muy claro y un propósito muy trascendental, ¿no? Un propósito transformacional. Tenemos que salir a acompañar a millones de argentinos a los cuales le estamos pidiendo que se queden en sus casas encerrados y por sus propias condiciones de informalidad y situación socioeconómica previa, a los pocos días, en lo que se le va a resentir en esos casos era condiciones básicas de subsistencia. No era, no voy a poder salir, no voy a poder ir al shopping. Esto era, no voy a poder comer. Y eso lo interpretamos rápidamente. Y no eran pocos, eran millones. Ahí tenés un gran sentido de propósito. Y en el camino dijimos, vamos a transformar la forma en que se hace asistencia social en Argentina y demostrar que se puede hacer rompiendo dicotomías, ¿no? Se podía hacer con escala de Estado, uniendo la tecnología, los procesos, la transparencia y al mismo tiempo ser plural, trabajar en red, tener presencia territorial y empatía social. Todo eso para nuestra Argentina es dicotómico, es decir, son cuestiones que son mundos que no se tocan, como decíamos el otro día en una presentación que hicimos con Rodrigo, son mundos que no se tocan, no se hablan, se recelan. Así que el primer desafío transformacional de Seamos Uno era unir esos mundos, ¿no? Y hacerlos jugar juntos detrás de un objetivo claro, que era el 1.000.000 de cajas, y de un propósito, un mega propósito, como era lo que te decía antes, acompañar a estas personas con esa sensación de además en el camino poder dejar un legado de hacer las cosas diferentes. Espera, porque para muchos conocemos que Seamos Unos y Seamos Uno y para otros por allí esto es el primer contacto. ¿Querés hacer un pequeño resumen primero para que después podamos seguir preguntando sobre esto? Sí, Seamos Uno es considerado hoy, con sus resultados, un proyecto social de una escala enorme que durante el pico de la pandemia, en los últimos 6 meses, mientras duró el aislamiento social obligatorio, se propuso entregar 56 millones de platos de comida, casa por casa, hogar por hogar, evitando que la gente haga aglomeraciones por todos los efectos de la pandemia, a partir de la mancomunión y esfuerzos coordinados de entidades empresariales, religiosas y del tercer sector. Todo eso a partir del uso de, como les decía antes, de logística, tecnología, procesos y una llegada territorial dada justamente por estas organizaciones religiosas y del tercer sector con mucha presencia en el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires. Ese es el resumen de Seamos Uno. ¿Y quiénes eran parte? Y cuando vos hablas de estos del tercer sector, de los sectores religiosos y de los sectores empresarios, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de entidades empresariales que se unieron para trabajar juntas, como IDEA, como AmCham, como la Asociación de Bancos, como CEDOL, que es la Cámara Logística, como ACDE, y a las cuales después se sumaron varias otras. Estoy hablando de entidades religiosas como la AMIA, como los jesuitas, Cáritas,
como los pastores evangélicos, que increíblemente nunca habían trabajado juntas en el mismo proyecto, nos contaban ellos, más allá de alguna misa ecuménica, y organizaciones del tercer sector, como Banco de Alimentos, como varias cooperativas, como ACNUR, y otras cientos que se fueron sumando. O sea, esto es un proyecto que arranca de un WhatsApp, con esta lógica muy, muy de brazos abiertos, que termina juntando a 5.000 voluntarios y que termina entregando casi 60 millones de platos de comida, superando el objetivo que nos habíamos propuesto en ese plazo de 6 meses. Gran secreto, vuelvo a insistir, la unión de esos dos mundos y la idea muy, muy clara de llegar a ese objetivo del 1.000.000 de cajas, ¿no? Cuando vos hablas de estos números que no me parecen reales, o sea, 60 millones, definitivamente es exponencial, ¿no? Y yo me preguntaba si hoy en día lo que nos parece exponencial era lo que antes considerábamos un milagro, ¿viste? O sea, porque poder cumplir con ese objetivo fue exponencial, si lo ponemos en términos técnicos de lo que hoy se llama la exponencialidad. Pero para mí, desde afuera, es milagroso haber logrado eso. O sea, entraba en la categoría de milagro para los que venimos de un mundo que no era exponencial, ¿no? Entonces, y conectando el milagro con lo espiritual y con el deseo, ¿viste? El milagro es realmente lo que ocurre, ¿no? Lo que ocurre cuando no esperas que ocurra y aparece el milagro. Eh, ¿Cuáles fueron los milagros más emocionantes de esta etapa? Contame de experiencias, porque la descripción de Seamos Uno tal vez la encontramos en otro lado. Si tuvo algo así como de esto que decíamos antes, ¿no? De habernos puesto un sueño tan grande que iba derribando barreras, ¿no? Esto de pensarla o soñar lo imposible para hacer lo improbable. Vos antes decías soñar lo impensado quizás para hacer lo improbable. A mí en las últimas semanas, que estamos como una etapa más de cierre, feedback, de cierre, de sacar conclusiones, aprendizajes, muchos líderes, CEOs de compañías que se sumaron y abrazaron el proyecto desde la hora cero, confesaban, mirá, cuando yo arrancamos y nos sumamos a esta idea de hacer 1.000.000 de cajas, decía, uno no voy a dar el nombre, súper experto en temas de alimentos, pregunté cuántos kilos de arroz iban a estar en el proyecto y yo por dentro, pensaba, eso es el 25% de la producción de arroz de Argentina, es imposible, no va a haber forma. Igual me sumo porque el objetivo vale la pena. Pero después me llamó la atención que estaba otro experto en logística, ¿no? Y decía, no, cuando a mí me llamaron y contaron que iban a entregar 1.000.000 de cajas y yo pensaba para mis adentros, esto va a ser en el medio de la pandemia, está todo cortado, no se puede salir, los permisos, va a haber, ¿cómo lo van a hacer? No hay forma, los camiones, las calles no tienen nombre en estos lugares donde hay que acceder, los lugares más complejos de la Argentina, no hay puntos ni de referencia. Pero igual me sumé porque valía la pena, pensando que iban a llegar a 200, 300.000 cajas. Y así hubo varios de estos ejemplos los que te muestran la fuerza que tiene cuando uno tiene propósitos tan trascendentales. Pero déjame ir a un lugar más específico, aplicado a las organizaciones también. Tenemos muchos expertos en explicarte por qué no hacer las cosas. Es que cuando nos alejamos y creo que esta es una de las características de este mundo más exponencial que veníamos hablando antes, ¿no? Teniendo el objetivo claro y el propósito claro y yendo a buscar la posibilidad de romper con esas barreras y no quedarnos en la explicación que muchas veces tiene el experto, ¿no? De por qué no hacer las cosas, también se producen estos milagros. Y la realidad es que después hubo una estructuración, un diseño
que realmente funcionó, ¿no? Eran equipos muy autónomos, empoderados, células de trabajo. Se usó mucho la tecnología a nivel comunicacional. Aplicamos dashboard, paneles de control permanentes, donde todo el equipo y los que se iban sumando sabían día a día cuántas donaciones habíamos conseguido, cuántas cajas habían en stock, cuántas habían armado, cuántas habían distribuido, a cuánta gente había llegado. Nos apalancamos mucho en la tecnología también. Las cajas tenían georreferenciación, códigos QR, y todo eso iba generando una motivación muy especial y más gente que quería ser parte. Y cuando las cajas llegaban a los barrios, aparecía el factor humano tan potente de las organizaciones, de las ONGs, de las entidades religiosas, los voluntarios ahí de campo que se cargaban las cajas en un auto y salían en una bicicleta, en un carro, a repartir casa por casa. Entonces, ahí vuelvo a este tema de la unión de los dos mundos, ¿no? Entonces, hubo como elementos, ¿no? Este fue un proyecto digital, se hizo 100% virtual, no hubo reuniones físicas, pues no se podía. Entonces, cuando uno traslada todo eso a lo que podría ser una compañía, empiezan a aparecer un montón de elementos consecuentes para haber logrado lo que se logró. Como yo siempre digo, cómo se pasa de un chat entre dos personas el 17 de marzo a 60 millones de platos de comida entregados por fuera del Estado y por fuera de la política en solo 6 meses, lo explica un poco todos estos elementos que estábamos hablando. Me parece muy consecuente que empezaste hablando del protagonismo, ¿no? De esta cosa y fuiste hablando de la oportunidad que tenemos de ir a la cancha y no quedarnos en la tribuna. Y cuando yo te pregunto cuáles son los ejemplos, vos lo que me das es a toda la gente que hizo más que a la gente que recibió, ¿no? Porque hablas de el protagonismo que tomó toda esa gente que logró ser parte de este proyecto. Y a mí me parece muy interesante en esta Argentina que nos viene y en este mundo que nos viene, que vos enfoques, le pongas la luz a la oportunidad del hacer y a lo que siente cada uno cuando hace. Y hacer por allí no desde 60 millones de cajas, sino desde la persona que lograba ir con su auto a llevar las cajas, o los que nos queda por delante, que es hacer desde cada uno de nosotros, ¿no? Porque a partir de ahora cada uno de nosotros va a tener que hacer centrado mucho en el hacer, en el ser, ¿no? O sea, esto que vos decís, o sea, hay un libro que trabaja sobre talento que dice, hacé lo que sos. Hacé lo que sos. Porque es ahí donde vas a hacerlo mejor y vos traes, hacé lo que sos identificando el propósito, lo que querés que ocurra. ¿Vos qué querés que ocurra ahora? ¿Qué te gustaría que ocurra? Me gustaría saber porque seguramente va a ocurrir, porque algo vas a hacer para que ocurra. Entonces está buenísimo. Pero déjame volver a algo muy, muy importante e interesante que dijiste antes, Bea, y que me dejó reflexionando respecto a los protagonistas, en el caso de Seamos Uno, ¿no? Y con eso, por ahí hablarte en forma más general. Estos procesos, los procesos del ser también, este hacer y ser combinados, ¿no? Son profundamente transformacionales para cada uno de nosotros, ¿no? Y yendo a la idea del protagonista, a mí lo que me pasó a lo largo de estos 6, 7 meses de Seamos Uno fue que terminé derribando un montón de preconceptos y de miradas donde realmente lo que entendí que movilizaba este proyecto es que el protagonista eran las personas que estaban recibiendo la ayuda. Nosotros hablábamos al comienzo de la última milla, porque era la entrega final de las cajas. Claro.
y fue increíble, ¿no? Como a mitad del proceso empezamos a hablar de que esa era la primera milla en realidad. Y lo que estábamos construyendo era desde la base y desde la capacidad de poder entender esa necesidad, toda la potencia que nos generaba a nosotros para seguir empujando y cumpliendo el desafío. Pero lo más maravilloso de todo fue cuando, a partir de entrar en ese proceso, la misma gente que recibía las cajas, estoy hablando de gente laburadora, gente que tiene oficios informales, gente que está pasando por situaciones muy, muy complejas, en esa charla, en esa interacción nos decían que lo más importante de la caja era no sentirse invisibles. Wow. Sentirse que existían, sentirse protagonistas de algo, ¿no? Y eso para mí nos dio una fuerza a todo el equipo increíble, pero te lo traigo, si me leo un poquito, te lo traigo en cuanto a la importancia de tener la capacidad para ir cambiando nuestras miradas también, para ir interpelándonos, para entender nuestros sesgos, para entender cómo realmente ese es el verdadero lugar de valentía, ¿no? Cuando uno se anima a esos cuestionamientos tan profundos. Las primeras charlas con los donantes, o potenciales donantes, con muchos de ellos, que la gran mayoría se sumó y acompañó, pero había mucho dependía desde qué ángulo se veía este proceso, ¿no? Vamos a entregar cajas es parte del populismo, de esto, del otro, o sea, la grieta y todas estas cuestiones también juegan. El verdadero liderazgo trata de hacer un puente sobre eso, ¿no? Y ahí está también un poco la valentía de decir esto vale la pena, porque hay que hacerlo, porque creo que está bien. Así que ha sido un proceso muy, muy transformador y no quería dejar de darte mi mirada respecto a quién termina siendo, desde mi perspectiva, y creo que desde los muchos que participamos, el verdadero protagonista de Seamos Uno. La verdad que a mí me emociona que visibilices sin prejuicios al que no tuvo más remedio que aceptar y al que sintió que aceptando esa ayuda podía seguir adelante cuando tenía menos recursos que los que tenemos los recursos para poder seguir adelante en un lugar como este, ¿no? Y traer la vulnerabilidad. El otro día una persona que escucha nuestros podcasts nos decía que nosotros estamos trayendo la valentía de la vulnerabilidad, ¿no? Me pareció precioso, porque nos pusimos todos vulnerables. El más vulnerable, naturalmente y socialmente vulnerable, y nosotros los que tuvimos que barrer nuestras corazas para entrar en contacto con la vulnerabilidad del otro, ¿no? Y sobre todo porque me parece que nos viene una etapa en que realmente vamos a tener que ser muy generosos y amorosos en nuestra mirada del otro. Porque nos resulta mucho más fácil etiquetar al otro para que nos parezca que no nos necesita, digamos, ¿no? Y veníamos hablando el otro día en los duelos respecto de que está bueno mirar al otro porque el otro nos necesita y nosotros somos el otro de otro. Así que yo te voy a pedir que cerremos con un deseo de Navidad. No se me había ocurrido, pero es un deseo de Navidad. Pero, ¿a quién le dirías qué cosas? Si pudieras ahora, pensando que por allí este no es un foro donde vos estás siempre, hay otros, ¿no? Muchos otros que por allí no te escuchaban y ahora te van a escuchar. ¿Qué les dirías? ¿Tenés ganas de decir algo? Sí, o sea, primero agradecerte a vos y a todo el equipo por esta oportunidad, porque siempre los espacios de charla y reflexión también en sí mismos son transformacionales, ¿no? Y esto que están haciendo ustedes con esta iniciativa, este proyecto de los podcasts y del presente imperfecto, que lo vengo siguiendo capítulo a capítulo, episodio a episodio, es parte de generar esos espacios de interacción y cuando uno tiene la oportunidad, como esta que me estás dando, se valora un montón. Así que yo
para cerrar diría que estamos viviendo un momento realmente extraordinario, ¿no? Y si ya habíamos identificado en los últimos años de que estábamos viviendo disrupciones, transformaciones, ¿no? En lo social, en lo tecnológico, en lo demográfico, en lo geopolítico, en lo cultural, en lo económico, en lo social, sin precedentes en la humanidad. Eso yo estoy convencido, sobre todo por el impacto y la velocidad en que se producen esos cambios. La pandemia termina siendo un catalizador y acelerador de eso de proporciones siderales, ¿no? Y entre las cosas que termina de confirmar la pandemia y esta situación, este experimento social que estamos viviendo, de encierro, de reflexión, de frustraciones, de enojos, y que uno mira alrededor y está lleno de señales, ¿no? De cosas que se derrumban y cambian. Hay algo que surge claro y evidente, que es que la pandemia ha sido una patada a las lógicas del individualismo, ¿no? Esto que vos decías antes, la necesidad de realmente empezar a tener acciones coordinadas, articuladas, genuinas, de transformaciones colectivas. Y ahí creo que, o sea, a mí la búsqueda más importante es que, y hablo particularmente de nuestro país, es que tenemos que, hablando de cambiar las conversaciones, tenemos que encontrar una agenda que nos convoque y nos lleve a poner lo que es realmente importante. Es increíble cómo se pierde el rumbo de lo que es prioritario, de lo que realmente tendría que importar. Y ahí me parece que todos vamos a tener que tener actos de valentía y colaboración desde las generaciones más jóvenes, los que estamos más en el medio, los más grandes, que por ahí ya sienten que perdieron toda oportunidad de ver una sociedad y un país mejor. Y eso no tiene que ver ni con un gobierno de turno, ni con una situación particular, tiene que ver con un proceso muy profundo y de cada uno de nosotros que se transforme en una fuerza más de conjunto, ¿no? Y donde cada uno pueda traer lo mejor de sí mismo. Yo creo que por ahí va la cosa, y eso es lo que a mí me genera optimismo, entusiasmo, que es la posibilidad de que se produzca una verdadera transformación. O sea, ya no sé cuánto más bajo tenemos que caer para que reaccionemos en ese sentido. Pero nada, Argentina tiene talento, siempre hemos encontrado recursos para salir adelante, y ojalá que lo podamos hacer. Bueno, muchísimas gracias. Realmente ha sido un placer este viaje, este último episodio. Muchas gracias. Que sea un gran año y que sea una buena vida para todos nosotros para adelante. Y lo mejor para vos, Gastón. Profundamente te agradezco, sinceramente. Y te agradezco por todo lo que haces por todos nosotros, por el país también. Que estés muy bien. Todos que estén muy bien. Y será hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, un beso.